La 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 la. Y me mató. Amados hermanos, la lectura de hoy en Mateo 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Como siempre, veamos un poquito de contexto. Jesús ya había ganado gran reputación como hombre santo, con una sabiduría inefable al que era imposible hacer caer. Poderoso en la palabra y abundante en señales y milagros inauditos. Se decía de él que podía multiplicar el alimento, andar sobre las aguas, regir sobre los vientos, sanar toda clase de enfermedades y echar fuera demonios. La fama de Jesús era tal que aún fuera de las fronteras de Israel habían muchos entre los gentiles que le honraban. Pero los discípulos sabían que Jesús era aún más grande que lo que decían todos aquellos. Como bien confesó Pedro, Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús había estado viajando alrededor del mar de Galilea y ahora se encontraba al norte, en la ciudad puerto de Capernaum. Mateo 17, 24 dice: Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Pedro era el líder natural entre los 12 discípulos. Siempre era el primero en hablar y también el primero en contestar, y los demás le seguían. Esto explica por qué estos recaudadores del tributo del templo hablaron con él para recordarle sobre este tributo especial. Ante esto, debemos hacer una importante aclaración. Los recaudadores de este tributo especial no eran los famosos publicanos, a los que todo el pueblo detestaba, porque los publicanos recaudaban los impuestos en favor de los romanos, pero los recaudadores que vemos en esta porción más bien trabajaban ad honorem, en favor del templo, por lo tanto eran respetados por todos. Las 2 dracmas de las que habla este pasaje eran un tributo especial instituido en la época de Moisés. La institución de este tributo se da en Éxodo 10:11 y era un tributo que todos los varones mayores de 20 años daban al Señor como rescate por haber sido censados. Desde el reino de Joás, rey de Judá, se utilizaba este tributo para el mantenimiento del templo. En la época de Jesús se recaudaba este tributo una vez por año y así es como los que lo recolectaban llegaron a Pedro y le preguntaron, versículo 24, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Era deshonroso para un maestro de Israel que se le haya olvidado pagar este pequeño tributo anual que equivalía a 2 jornadas de trabajo con sueldo mínimo. Así que Pedro instintivamente respondió sí. Con esto en la mente, Pedro volvió a la casa donde estaban Jesús y los demás. Versículo 25. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero y le dijo: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Aquí vemos 2 asuntos interesantes. 1. ¿Cómo supo Jesús que justamente Pedro venía a hablarle de este tributo? Bueno, Jesús es Dios y una vez más lo está demostrando. 2. Si este tributo era para la casa de Dios, el templo, y Jesús es el Hijo de Dios, ¿por qué tendría Jesús que pagar este tributo? Como Jesús mismo lo explica, ¿de quiénes cobran los reyes de la tierra los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Versículo 26. Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Jesús no tenía ninguna obligación de pagar este tributo. Es más, Pedro tampoco. Desde el momento en que Pedro puso su fe en Cristo, confesando su fe en Él como Mesías, el Hijo del Dios viviente, nació en Pedro una nueva criatura espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. ¿De qué espíritu había nacido Pedro?
del Espíritu de Dios. Por lo tanto, él también era un hijo de Dios, lo mismo que todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Pero Jesús, aun sabiendo que no tenía obligación de dar este tributo, lo hizo. Así también le dio a Pedro para que lo hiciera, dándonos el ejemplo de que como hijos de Dios hay muchas cosas que haremos o que evitaremos, no porque sea obligatorio hacerlo, sino por amor a los que nos rodean, para no serles de tropiezo. Versículo 27, Jesús le dijo: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Sí, este estatero tenía el valor de los tributos sumados tanto de Jesús como de Pedro. Y Dios proveyó para que ellos puedan proveer. Él los bendijo para que ellos puedan bendecir. No por obligación, sino por amor. Qué gran lección nos ha dado el gran Maestro. Si estás en tu casa o con los tuyos, mira a tu alrededor. ¿Acaso hay algo de lo que tengas que no haya llegado a ti por bendición de Dios? Nosotros somos bendecidos, tremendamente bendecidos, pero somos bendecidos para bendecir. Reflexionemos en esto. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.